Millonario vuelve antes a su casa de rancho y casi se desmaya al ver lo que ocurre. El magnate regresó a casa antes de lo previsto y casi se desmayó al ver el patio convertido en un lodazal. 5 niñas pequeñas, cubiertas de tierra de pies a cabeza, reían sin culpa, con las manos embarradas y los vestidos manchados. Para cualquiera habría sido una escena de infancia. Para Esteban Rivas, viudo, millonario y obsesionado con la limpieza, fue una provocación imperdonable. Desde la muerte de su esposa, Esteban había convertido el orden en su única forma de control. Cada objeto tenía un lugar exacto, cada rutina debía cumplirse al minuto. La casa de campo era su refugio silencioso, un espacio donde nada se salía de línea. El desorden le producía ansiedad, la suciedad, rechazo. Y ver a las hijas de la empleada así, riendo sin miedo, despertó en él una rabia que llevaba tiempo acumulándose. Las niñas no hablaban. No porque no pudieran, sino porque habían aprendido a expresarse de otra manera. Jugaban con la tierra, dibujaban caminos con palitos, se comunicaban con miradas y risas. Para ellas, el barro no era suciedad, era lenguaje, era libertad. Pero Esteban no vio nada de eso, solo vio caos donde él exigía perfección. La responsable apareció desde el fondo del patio. Se llamaba Clara. Joven, humilde, con el rostro cansado pero los ojos llenos de ternura. Era la empleada doméstica, la madre de las 5 niñas, la mujer que había transformado ese silencio rígido en un espacio vivo, sin pedir permiso, solo cuidando. ¿Qué significa esto?, explotó Esteban señalando el lodo. Clara intentó explicarse con calma. Dijo que las niñas necesitaban jugar, ensuciarse, sentir la tierra, que desde que las dejaba hacerlo, comían mejor, dormían tranquilas, sonreían más. Habló de felicidad, de infancia, de amor sencillo. Pero Esteban no escuchó. La palabra sucio resonaba en su cabeza como una amenaza. Aquí no se viene a jugar, sentenció. Aquí se viene a obedecer. Miró a Clara con dureza. Recoja sus cosas. Está despedida. Ahora mismo. Las niñas dejaron de reír al instante. Se quedaron quietas, mirándola. Clara sintió que el mundo se le caía encima. Intentó defenderse una vez más, explicar que ellas no hacían daño, que solo estaban siendo niñas. Pero la decisión ya estaba tomada. Esteban le dio la espalda, como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Con manos temblorosas, Clara tomó su bolso gastado. Se arrodilló frente a sus hijas y las abrazó fuerte. No lloró, no gritó, solo les acarició el cabello, como si quisiera dejarles un poco de su calor para las horas que vendrían. Esteban observó la escena desde lejos, convencido de estar haciendo lo correcto. Cuando Clara cruzó la reja, la casa volvió a quedar impecable, silenciosa, ordenada. Pero algo se había roto. Las niñas regresaron al interior sin protestar, se sentaron juntas en el suelo y no volvieron a jugar. Al caer la noche, el cielo se tornó negro de forma repentina. El viento comenzó a azotar los árboles y los primeros truenos sacudieron la casa. Esteban miró por la ventana inquieto. Afuera, una tormenta feroz se acercaba, y por primera vez en años, el orden no logró protegerlo de lo que estaba por venir. La tormenta cayó sin aviso, como si el cielo hubiera estado conteniéndose todo el día. La lluvia golpeó el techo del rancho con una furia ensordecedora y el viento hizo crujir las ventanas antiguas. Esteban cerró cortinas, revisó cerraduras y encendió todas las luces. Todo estaba bajo control, se dijo. Todo seguía en orden. Pero el silencio de las niñas, sentadas juntas en el rincón de la sala, le provocó una incomodidad que no supo explicar. Un trueno especialmente fuerte apagó la electricidad por completo. La casa quedó sumida en una oscuridad espesa, rota solo por los relámpagos intermitentes.
Esteban se quedó inmóvil unos segundos, respirando hondo. La oscuridad no estaba en sus planes, no estaba en ninguna lista. Y entonces escuchó algo que lo inquietó más que el apagón, un sollozo ahogado. Las 5 niñas se habían acurrucado unas contra otras. No gritaban, no corrían, no llamaban a nadie, solo temblaban en silencio, con los ojos abiertos de par en par. Esteban se acercó torpemente sin saber qué hacer con sus propias manos. Nunca había sido bueno consolando, siempre había delegado eso, siempre había habido alguien más. Tranquilas, ya pasa, murmuró, sin convicción. Las niñas no reaccionaron, no entendían sus palabras, o tal vez no confiaban en ellas. Esteban sintió por primera vez el peso real de la ausencia de Clara. Ella era quien sabía cómo calmarlas, cómo convertir el miedo en juego. Él solo tenía reglas, y en la oscuridad las reglas no servían de nada. La lluvia comenzó a filtrarse por el techo del ala antigua del rancho. El agua corría por el piso pulido, arrastrando polvo y hojas. Esteban intentó contenerla con toallas, pero resbaló y cayó de rodillas, ensuciándose el traje caro. El barro manchó sus manos, se quedó mirándolas, atónito. Era la primera vez en años que se ensuciaba así. Otro trueno sacudió la casa y una de las niñas se levantó de golpe y salió corriendo hacia el patio trasero, desorientada por el miedo. Las otras la siguieron. Esteban reaccionó tarde. Cuando llegó a la puerta, la lluvia era una cortina impenetrable y la oscuridad total. «¡Vuelvan!», gritó. «¡Regresen ahora!». Pero ellas no escuchaban, o no podían. El corazón de Esteban comenzó a latir con violencia. Tomó una linterna y salió al patio, hundiendo los zapatos en el lodo. Cada paso era inestable. Cada relámpago mostraba el terreno convertido en una trampa resbaladiza. Clara susurró sin darse cuenta. «¿Qué hago?». Por primera vez, Esteban entendió algo con claridad brutal. Había expulsado a la única persona que sabía moverse en ese caos, la única que no temía ensuciarse, la única que había convertido la tierra en refugio y no en amenaza. El dinero, el poder, el orden, nada de eso servía ahora. Un grito mudo, un gesto desesperado, apareció a lo lejos, iluminado por un relámpago. Las niñas estaban cerca del viejo arroyo del rancho, crecido por la lluvia. El agua rugía con fuerza. Esteban sintió que las piernas le flaqueaban. Si daba un paso en falso, podía perderlas para siempre. En ese instante, entre la lluvia y el viento, Esteban vio una silueta correr hacia el arroyo, sin paraguas, sin miedo, con los pies hundiéndose en el barro. Era Clara. Había regresado, y el tiempo para salvarlas se estaba acabando. La lluvia caía con una fuerza que borraba los contornos del mundo. Clara corría sin mirar atrás, con el vestido empapado pegado al cuerpo y los pies descalzos hundiéndose en el lodo como si conocieran el terreno de memoria. Esteban la siguió a trompicones, resbalando, respirando con dificultad. Cada relámpago iluminaba la escena por segundos. El arroyo crecido, las ramas arrastradas por la corriente y las sombras pequeñas de las niñas moviéndose sin rumbo. Clara llegó primero. Se arrodilló en el barro sin dudar, extendiendo los brazos y llamándolas con gestos amplios, con el rostro sereno pese al caos. Las niñas la vieron y se detuvieron. No corrieron hacia la casa, corrieron hacia ella. Esteban sintió un golpe seco en el pecho al comprender en ese instante quién era realmente el centro de seguridad para esas 5 vidas. Una de las niñas resbaló cerca del borde del arroyo. El agua la empujó y Clara se lanzó, sujetándola por el brazo con una fuerza nacida del miedo y del amor. El barro cubrió sus manos, sus rodillas, su rostro. Esteban llegó segundos después, jadeando, y se quedó paralizado al verlas tan cerca del peligro. «¡Ayúdame!», gritó Clara sin reproche, sin rencor. Esteban reaccionó tarde, pero reaccionó.
se arrodilló a su lado, hundiendo los pantalones caros en el lodo, y sostuvo a la niña con torpeza. Sus manos temblaban. Nunca había estado tan sucio. Nunca había estado tan asustado. Y nunca había sentido algo tan parecido a la responsabilidad real. Entre los dos lograron apartar a la niña del borde. Las otras 4 se aferraron a Clara, formando un pequeño círculo tembloroso. La lluvia no cesaba. El viento no daba tregua. Esteban miró sus manos embarradas, el traje arruinado, y por primera vez no sintió rechazo. Sintió urgencia. Sintió que ensuciarse era el precio mínimo por salvarlas. «Perdóname», dijo Esteban casi sin voz mirando a Clara. «Yo no entendí». Clara no respondió con palabras. No era el momento. Asintió apenas y señaló hacia la casa con un gesto claro. Primero las niñas. Después todo lo demás. El regreso fue lento y peligroso. Clara iba delante, marcando el camino por donde el suelo era más firme. Esteban cargó a 2 de las niñas en brazos, sintiendo el peso real de cuerpos pequeños y asustados. Cada paso era una lucha. Cada metro ganado, una victoria silenciosa. Mientras avanzaban, Esteban comprendió algo doloroso. Clara había enseñado a sus hijas a jugar en la tierra no por descuido, sino por preparación. Ellas sabían moverse en el barro. No le temían. Él sí. Y esa diferencia casi les cuesta la vida. Cuando por fin llegaron al porche, empapados y cubiertos de lodo, las niñas se abrazaron a Clara con una calma que contrastaba con la tormenta. Esteban los observó, con el corazón desbordado y la garganta cerrada. Todo su orden, toda su rigidez, habían sido inútiles sin ella. Dentro de la casa, la electricidad seguía cortada y el agua seguía entrando por las grietas. Esteban cerró la puerta con fuerza y se apoyó en ella, respirando agitado. Miró a Clara y en medio de la oscuridad supo que esa noche no solo había salvado a las niñas, había comenzado a perder al hombre que creía ser. La casa quedó en penumbra, iluminada apenas por los relámpagos que entraban a intervalos por las ventanas. El sonido de la lluvia era constante, casi hipnótico, pero dentro del rancho reinaba un silencio distinto, cargado de respiraciones agitadas y corazones acelerados. Esteban se quedó quieto unos segundos, con la espalda apoyada en la puerta, como si necesitara asegurarse de que el peligro había quedado afuera. Pero el peligro verdadero ya no estaba en el patio ni en el arroyo. Estaba dentro de él. Clara llevó a las niñas hasta la sala y las sentó cerca de la chimenea apagada. Con movimientos suaves les quitó los zapatos llenos de barro y las cubrió con mantas viejas que encontró en un armario. Las niñas, aún temblorosas, comenzaron a calmarse al sentir ese cuidado familiar. Esteban observaba en silencio, sintiendo una punzada en el pecho. Él vivía en esa casa desde hacía años, y nunca había sabido dónde estaban esas mantas. «Gracias», murmuró Esteban, con una voz que casi no reconoció como suya. Clara levantó la vista, sorprendida. No respondió de inmediato. Se limitó a asentir y a seguir atendiendo a las niñas, como si su prioridad absoluta fuera que volvieran a sentirse seguras. Esa indiferencia al agradecimiento lo descolocó más que cualquier reproche. Cuando las niñas se durmieron, agotadas, Clara se sentó en el suelo junto a ellas. Esteban se acercó despacio, sin saber dónde colocar las manos ni qué hacer con la culpa que le pesaba en el pecho. La casa, impecable durante años, estaba ahora sucia de barro y hojas. Y por primera vez, ese desorden no le provocó ansiedad, le provocó alivio. «Yo creí que el orden lo solucionaba todo», confesó Esteban en voz baja. «Pensé que si nada se salía del lugar, el dolor tampoco lo haría». Clara lo miró por primera vez a los ojos. «El dolor no se barre», respondió. «Se atraviesa». Esas palabras lo golpearon con más fuerza que la tormenta. Esteban recordó el día en que su esposa murió. El hospital blanco, silencioso.
ordenado. Recordó cómo había vuelto al rancho y había limpiado durante horas, como si al dejar todo perfecto pudiera borrar la pérdida. Entendió entonces que llevaba años castigando a otros y a sí mismo por un dolor que nunca se permitió sentir. Las dejé jugar en la tierra porque ahí no tenían miedo, explicó Clara, porque el suelo las sostiene. Esteban cerró los ojos. Él había confundido protección con control, seguridad con rigidez, y esa confusión casi había terminado en tragedia. Un relámpago iluminó la sala y reveló el desastre: huellas de barro, muebles fuera de lugar, ropa mojada. Esteban miró alrededor y, en lugar de querer limpiar, se sentó en el suelo junto a Clara. Por primera vez, eligió no corregir, eligió acompañar. «No debí echarte», dijo con la voz quebrada. «Fui injusto». Clara respiró hondo. «Lo sé», respondió. «Pero ahora están vivas. Eso es lo que importa. No hubo perdón inmediato, no hubo absolución fácil, solo verdad». La tormenta comenzó a amainar poco a poco, pero dentro de Esteban algo seguía desatándose. Sabía que pedir disculpas no bastaría, que recuperar la confianza de esas niñas y de Clara exigiría algo más difícil que ensuciarse las manos. Exigiría cambiar, y ese sería el reto más duro de su vida. La mañana llegó con una calma engañosa. El cielo seguía gris, pero la lluvia había cedido y el rancho despertaba cubierto de huellas, ramas caídas y charcos de lodo. Esteban abrió los ojos en el sillón donde había pasado la noche sin dormir. Le dolía el cuerpo, pero le dolía más la conciencia. Cada imagen de la noche anterior regresaba con nitidez: el arroyo crecido, las manos embarradas, el miedo real de perderlo todo en minutos. Las niñas despertaron una a una, en silencio, como siempre. Se sentaron juntas, observando el desastre sin asombro. Para ellas el barro no era novedad, era parte del mundo. Clara les preparó algo caliente con lo poco que quedaba en la cocina y les sonrió con ternura. Esteban miró la escena desde la puerta, sintiéndose extraño en su propia casa, como un invitado que recién empieza a entender las reglas. «Pueden ensuciarse un poco más hoy», dijo Esteban de pronto, con voz insegura. «Afuera, si quieren». Las niñas lo miraron sorprendidas. Clara también. Nadie respondió. El silencio se alargó, pesado. Esteban comprendió que no bastaba con permitir. Tenía que demostrar que hablaba en serio. Sin decir nada más, Esteban se arremangó la camisa, abrió la puerta trasera y salió al patio aún húmedo. Dio un paso torpe y hundió el zapato en el barro. No retrocedió. Caminó un poco más y se detuvo, mirándolas. Clara contuvo la respiración. Las niñas se levantaron lentamente y lo siguieron, dudando. Una de ellas tomó un puñado de tierra mojada y la dejó caer entre los dedos. Otra dibujó un círculo con un palo. Esteban observaba, sin corregir, sin ordenar. Sentía una incomodidad profunda, pero también una extraña libertad. El orden ya no era una armadura, era solo una preferencia. Clara se acercó a él con cautela. «No necesitan permiso para ser niñas», dijo suavemente. Esteban asintió. «Lo sé, pero yo sí necesitaba aprenderlo». Esa confesión, pequeña y sincera, fue su primer acto real de humildad. Mientras jugaban, una de las niñas tropezó y cayó sentada en el barro. Miró a Esteban, esperando el grito, la reprimenda. Él no dijo nada. Solo le tendió la mano para ayudarla a levantarse. La niña dudó un segundo y aceptó. Ese contacto breve selló algo invisible pero importante. Más tarde, Esteban ayudó a limpiar lo imprescindible sin obsesión. No persiguió cada mancha. No contó cada objeto fuera de lugar. Descubrió que la casa seguía siendo casa incluso con huellas en el piso, y que el silencio no era tan pesado cuando no se imponía. Al mediodía se sentaron todos a comer juntos. Esteban no dio órdenes. Escuchó los gestos, las risas mudas, las miradas cómplices.
Clara observaba con atención, sin confiar del todo, pero reconociendo el esfuerzo. Sabía que el cambio verdadero no se mide en un día, pero también sabía reconocer cuando alguien empieza a caminar. Cuando el sol intentó asomarse entre las nubes, Esteban miró el rancho cubierto de marcas de la tormenta y pensó que ese desorden era una advertencia y una oportunidad. Sabía que no bastaría con una mañana distinta para reparar lo que había roto. Y entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, demostrar día tras día que el cambio no era una promesa vacía. Los días que siguieron pusieron a prueba la decisión de Esteban más que la tormenta misma. El barro comenzó a secarse y a dejar marcas oscuras en el suelo, recordatorios visibles de una noche que él ya no quería negar. Cada huella le activaba el impulso de limpiar, de corregir, de devolver todo a su estado perfecto. Pero se detuvo, respiró. Recordó las manos pequeñas aferrándose a Clara bajo la lluvia. El orden ya no era su refugio, era su tentación. Una mañana, Esteban encontró una muñeca cubierta de tierra sobre la mesa del comedor. Su primer impulso fue levantarla y llevarla al lavadero. Se quedó quieto con la muñeca en la mano, escuchando risas mudas que venían del patio. La dejó donde estaba. Fue un gesto mínimo, casi invisible, pero para él significó ceder un territorio que había defendido durante años. Clara observaba esos gestos en silencio. No lo corregía ni lo felicitaba. Había aprendido que los cambios reales necesitan espacio para afirmarse. Aún así, marcó límites claros. Si va a intentar cambiar, le dijo una tarde, no lo haga por culpa, hágalo porque entiende. Esteban asintió. Sabía que ella no aceptaría promesas vacías. Las niñas comenzaron a explorar con cautela ese nuevo clima. Se ensuciaban un poco, luego se detenían. Miraban a Esteban buscando señales. Él se obligó a sonreír, a asentir, a no intervenir. Por dentro luchaba contra una ansiedad antigua. Por fuera aprendía a sostener la calma. Entendió que la confianza no se exige, se construye cuando el miedo deja de ser castigado. Un día, una de las niñas volcó sin querer un balde de agua dentro de la casa. El ruido seco resonó como un disparo. Todas se quedaron inmóviles. Clara miró a Esteban, preparada para intervenir. Él se acercó despacio, tomó un trapo y comenzó a secar sin decir una palabra. Luego levantó la vista. Los accidentes pasan, dijo. El alivio fue inmediato. Esa tarde, Esteban se sentó en el patio con ellas. No jugó, no dirigió, solo estuvo. Vio cómo convertían la tierra en caminos, cómo se comunicaban sin hablar, cómo se cuidaban entre sí. Comprendió que el silencio podía ser un lenguaje lleno de vida cuando no se lo reprimía. Clara se permitió, por primera vez, relajarse un poco, no del todo. Sabía que el camino sería largo y que los viejos hábitos no desaparecen sin resistencia, pero vio coherencia. Y la coherencia, para alguien que ha vivido de la intemperie emocional, vale más que cualquier disculpa. Una noche, mientras cerraban la casa, Esteban se acercó a Clara. No sé hacerlo perfecto, admitió, pero quiero aprender sin dañar. Clara lo miró largo rato. Entonces no tenga prisa, respondió. Las niñas tampoco la tienen. Esa frase se le quedó grabada. Las niñas comenzaron a acercarse a Esteban de formas pequeñas, sentarse cerca, compartirle un dibujo hecho con barro, tomarle la mano por segundos. Cada gesto era una prueba silenciosa. Él aceptaba sin exigir más, sabiendo que cualquier avance forzado podía romper lo logrado. Al final de la semana, Esteban creyó sentir una frágil estabilidad. Pero esa misma noche recibió una llamada que lo devolvió a la realidad. Un familiar cercano vendría al rancho para ver cómo estaban las cosas. Esteban colgó con el pecho apretado. Sabía que el verdadero cambio no solo debía resistir su propio miedo, sino también la mirada de los demás.
La visita llegó al rancho una tarde nublada, con el sonido de un auto elegante rompiendo la calma recién conquistada. Esteban reconoció el vehículo antes de verlo detenerse. Era su hermano mayor, acompañado de su esposa. Gente acostumbrada a casas impecables, a niños silenciosos por disciplina, no por miedo. Esteban sintió el estómago cerrarse. Sabía que esa visita no sería inocente. Apenas cruzaron la puerta, las miradas recorrieron el lugar como un inventario crítico. Las huellas de barro aún visibles, los juguetes improvisados, la ropa secándose cerca de la chimenea. «Esto está distinto», comentó la cuñada forzando una sonrisa. Esteban asintió. «Sí, y está vivo», respondió, sin darse cuenta de que hablaba más para sí que para ellos. Las niñas observaban desde el fondo, tomadas de la mano, alertas. Reconocían ese tipo de mirada, la que juzga antes de entender. Clara se colocó instintivamente delante de ellas, sin confrontar, solo protegiendo. El gesto no pasó desapercibido para Esteban. «¿No crees que estás siendo demasiado permisivo?», preguntó el hermano. «Esto no es saludable». Esteban sintió la vieja voz del control despertarse dentro de él. Por un segundo quiso justificar, explicar, ordenar, pero respiró. Miró a las niñas, miró a Clara. «Durante años fui rígido», dijo. «Y casi pierdo lo más importante. No pienso volver ahí». La cuñada frunció el ceño. «Los niños necesitan límites», insistió. «No barro». Clara habló por primera vez, con voz tranquila. «Necesitan seguridad», dijo, «y eso no siempre viene limpio». El silencio fue inmediato. Nadie esperaba que ella hablara. El hermano se levantó, incómodo. «No estoy seguro de que esta mujer sea buena influencia», soltó. Esteban sintió un impulso antiguo subirle a la garganta, pero no gritó. «Esta mujer salvó a mis hijas», respondió, «y eso la convierte en familia aquí». Las palabras quedaron suspendidas, firmes. Las niñas se relajaron apenas. Una de ellas dio un paso hacia Esteban y apoyó la cabeza en su brazo. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. El hermano lo vio. No dijo nada más. La visita se acortó sin despedidas afectuosas. Cuando el auto se perdió por el camino de tierra, Esteban soltó el aire que había estado conteniendo. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «No tenía que hacer eso», dijo ella. «Sí», respondió él. «Tenía». Esa noche, Clara habló con sus hijas en silencio, con gestos y caricias. Sabía que las miradas externas podían volverse peligrosas. Pensó, por primera vez desde la tormenta, en irse. No por ella, sino por protegerlas. Esteban, desde el pasillo, observó la escena y sintió el miedo regresar con otra forma. Sabía que defenderlas una vez no garantizaba nada. Si quería que se quedaran, tendría que ofrecer algo más que palabras. Algo que demostrara que esta vez no iba a retroceder. La noche cayó con una calma tensa, de esas que no tranquilizan, sino que obligan a pensar. Clara acostó a las niñas temprano y se quedó sentada junto a ellas, observando sus respiraciones acompasadas. Había visto demasiadas veces cómo la opinión de otros terminaba rompiendo lo que parecía seguro. El rancho, que días atrás había sido amenaza, ahora era refugio, pero un refugio frágil. Clara sabía que, si el entorno volvía a volverse hostil, debía elegir sin dudar, protegerlas, incluso si eso significaba irse. Esteban notó el silencio prolongado y la puerta entreabierta. Se acercó despacio y se sentó en el suelo, a cierta distancia, sin invadir. «Si estás pensando en irte», dijo, «quiero escucharte». Clara no respondió de inmediato. Pasó la mano por el cabello de una de las niñas y respiró hondo. «No quiero que crezcan sintiéndose un problema», respondió. «Ya lo han sentido antes». Esteban tragó saliva. Esa frase lo alcanzó con precisión quirúrgica. «Yo fui parte de eso», admitió, «y no puedo cambiarlo, pero puedo hacerme cargo». Clara lo miró con cautela.
Había oído promesas antes, en otros lugares, de otras personas. Lo que necesitaba no era intención, sino garantías. No necesito que seas perfecto, dijo ella. Necesito que seas constante. Esteban asintió. Entendía la diferencia. La perfección dura poco, la constancia exige renuncias diarias. Estoy dispuesto, respondió, a cambiar rutinas, reglas y a ponerlo por escrito si hace falta. Clara levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué harías eso?, preguntó. Podrías volver a lo de antes y nadie te culparía. Esteban miró el piso, las marcas de barro que aún quedaban. Porque lo de antes me dejó solo, dijo, y casi me deja sin ellas. No necesitó explicar más. Quiero que te quedes, continuó, con un acuerdo claro, con respeto, con la certeza de que aquí nadie las va a hacer sentir menos. Clara cerró los ojos un instante. Sentía el peso de la decisión en el pecho. Quedarse significaba confiar, irse, proteger sin mirar atrás. Ambas opciones tenían costo. Una de las niñas se movió y buscó la mano de Clara mientras dormía. Ese gesto sencillo inclinó la balanza. Me quedo, dijo Clara, pero si alguna vez vuelven a ser tratadas como un estorbo, me voy sin avisar. Esteban asintió con firmeza. Es justo. Sellaron el acuerdo sin papeles esa noche, pero con algo más fuerte, claridad. Esteban prometió enfrentar a quien fuera necesario. Clara prometió seguir cuidando, pero sin callarse. Las niñas, ajenas a la conversación, dormían tranquilas, como si percibieran que algo importante acababa de acomodarse. Al día siguiente, Esteban empezó a mover cosas, no muebles, decisiones. Llamó a su abogado, habló de tutelas, de garantías laborales, de respaldo real. Clara observaba desde lejos, sin entusiasmo exagerado, pero con una esperanza cautelosa. Las palabras empezaban a alinearse con los actos. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el patio ya seco, Esteban recibió un mensaje de su hermano pidiendo hablar seriamente. Miró a Clara, luego a las niñas y guardó el teléfono. Sabía que el siguiente desafío no sería el barro ni el desorden. Sería sostener su decisión cuando la presión regresara con más fuerza. La presión no tardó en regresar, esta vez con un tono más duro. El hermano de Esteban volvió a llamar, insistente, acompañado ahora de otros familiares que solo querían ayudar. Esteban escuchó los mensajes sin responder de inmediato. Conocía ese lenguaje. Preocupación disfrazada de control. Durante años lo había usado él mismo. Esta vez, sin embargo, la situación era distinta. No se trataba de su comodidad ni de su reputación. Se trataba de 5 niñas que apenas comenzaban a confiar. La visita se concretó un sábado por la mañana. Llegaron más personas, más opiniones, más miradas inquisitivas. Las niñas, al verlos, retrocedieron hacia Clara de forma automática. Ese gesto fue suficiente para que Esteban entendiera todo. No necesitaba escuchar argumentos. El cuerpo de las niñas ya había hablado. Esto no es normal, dijo una tía, observando el patio lleno de tierra. No pueden crecer así. Esteban respiró hondo. Crecieron peor cuando nadie las miraba, respondió. Ahora están cuidadas. El silencio fue incómodo. Nadie esperaba una respuesta tan directa. Uno de los familiares insinuó que Clara se estaba aprovechando de la situación. La palabra cayó como una piedra. Esteban sintió la vieja ira asomar, pero no la dejó salir como antes. Caminó hasta colocarse entre Clara y ellos. No vuelvan a hablar así, dijo. Si hoy están vivas, es por ella. No gritó. No necesitó hacerlo. Las niñas observaban la escena con atención. Una de ellas dio un paso al frente y tomó la mano de Esteban. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. Esteban apretó esa mano con cuidado, sintiendo que algo se sellaba en silencio. Este es su hogar, continuó Esteban, y Clara es parte de esta familia. El que no lo entienda puede irse.
Algunos murmuraron, otros se levantaron indignados. El hermano lo miró con decepción. «Estás cambiando», dijo. «Sí», respondió Esteban. «Por fin». La visita terminó sin acuerdos ni reconciliaciones. Cuando el último auto se perdió en el camino, el rancho recuperó la calma. Clara se quedó quieta unos segundos, como si recién entonces pudiera respirar. «No tenías que hacer eso», dijo. «Tenía que hacerlo», repitió Esteban, «y hacerlo a la vista de todos». Esa tarde, las niñas jugaron con una libertad nueva. No miraban constantemente buscando aprobación. No se detenían ante cada ruido. Clara notó el cambio y sonrió con discreción. La seguridad no se explica, se siente cuando deja de haber miedo. Esteban se sentó en el escalón del porche, observándolas. Comprendió que defender también duele porque implica perder aprobaciones antiguas. Pero ese dolor era pequeño comparado con la paz que comenzaba a instalarse en su casa y en su pecho. Al caer la tarde, una de las niñas se acercó a Esteban y por primera vez apoyó la cabeza en su hombro. Esteban cerró los ojos, conmovido. Sabía que ese gesto no era el final del camino, sino una prueba más, porque ahora que había elegido, tendría que sostener esa elección todos los días, incluso cuando nadie estuviera mirando. Las consecuencias no tardaron en llegar. A los pocos días de la visita familiar, Esteban recibió una notificación formal solicitando revisar la situación legal de las niñas y la relación laboral de Clara. No era una acusación directa, pero sí una advertencia clara. Cuando alguien se sale del molde, el sistema observa con lupa. Esteban leyó el documento varias veces, con una mezcla de enojo y calma. Ya no le sorprendía. En el fondo, había sabido que defenderlas tendría un precio. Clara se enteró esa misma tarde. No gritó ni lloró. Se sentó en la mesa, juntó las manos y bajó la mirada. «Si esto las pone en riesgo, nos vamos», dijo con firmeza. «Yo ya he tenido que empezar de nuevo antes». Esteban sintió un nudo en la garganta. No quería que su decisión terminara expulsándolas otra vez. «No voy a permitirlo», respondió. «Esta vez voy a hacer las cosas bien». Esa noche, Esteban llamó a su abogado de confianza, no para esconder nada, sino para ordenar. Habló de contratos claros, de garantías, de respaldo legal para Clara y sus hijas. Por primera vez, usaba su poder no para controlar, sino para proteger. Mientras tanto, las niñas dormían juntas en la habitación, ajenas al movimiento silencioso que se gestaba para asegurar su estabilidad. Clara observaba desde el pasillo, con sentimientos encontrados. Agradecía el esfuerzo, pero el miedo seguía ahí. Había aprendido que las promesas bonitas pueden romperse con facilidad. No dudaba de la intención de Esteban, dudaba del mundo que los rodeaba. Aún así, algo había cambiado. Ya no se sentía sola cargando con la responsabilidad. Al día siguiente, Esteban habló con las niñas a su manera. Se sentó en el suelo con ellas y dibujó círculos en la tierra del patio. No explicó con palabras complejas, solo les mostró con gestos que nadie se iría, que ese espacio seguía siendo suyo. Las niñas lo miraron en silencio y luego continuaron jugando. La confianza aún era frágil, pero no inexistente. Esa tarde, Clara decidió contar algo que nunca había compartido. «Antes de venir aquí», dijo, «vivíamos cambiando de lugar. Siempre había alguien que pensaba que no éramos adecuadas. No habló de golpes ni de gritos, habló de miradas, de silencios, de puertas que se cerraban». Esteban la escuchó sin interrumpir, entendiendo que el daño más profundo no siempre deja marcas visibles. «Por eso las dejo ensuciarse», continuó Clara, «porque la tierra no juzga». Esteban sintió un peso en el pecho. Comprendió que su obsesión por la limpieza había sido, sin saberlo, una repetición del mismo rechazo que ellas habían sufrido antes.
No voy a permitir que eso vuelva a pasar, dijo Esteban. Ni aquí, ni fuera. No era una promesa grandilocuente, era una decisión. Clara lo miró largo rato y por primera vez desde que se conocían, asintió sin reservas. Las niñas empezaron a acercarse más a Esteban en los días siguientes. No con efusividad, sino con naturalidad, sentándose cerca, compartiendo objetos, incluyéndolo en su mundo silencioso. Esteban aceptaba cada gesto con gratitud contenida, sabiendo que la confianza verdadera no se celebra, se cuida. Una tarde llegó una respuesta oficial. La revisión seguiría adelante, pero sin medidas inmediatas. Era solo el comienzo. Esteban cerró el sobre y miró a Clara. Sabía que el camino correcto rara vez es el más fácil, y entendió que, para proteger ese hogar recién nacido, tendría que sostener su decisión, incluso cuando el miedo volviera a tocar la puerta. La evaluación externa llegó una mañana clara, demasiado tranquila para lo que estaba en juego. 2 funcionarios y una trabajadora social cruzaron el portón del rancho con carpetas bajo el brazo y miradas entrenadas para no revelar opinión. Esteban los recibió con educación contenida, consciente de que cada gesto sería observado. Clara se mantuvo cerca de las niñas, serena por fuera, alerta por dentro. Habían prometido no alterar la rutina, pero la sola presencia de extraños ya era una alteración suficiente. Pidieron ver cómo transcurría un día normal, sin preparativos especiales, sin discursos. Esteban asintió. Clara sacó los juguetes improvisados, palitos, cuencos, tierra húmeda del jardín. Las niñas dudaron al principio, miraron a Clara buscando permiso. Ella sonrió y asintió. El juego comenzó, lento, cuidadoso, como si midieran el aire. La trabajadora social tomó notas mientras observaba cómo las niñas se comunicaban entre sí sin palabras, cómo se turnaban, cómo se cuidaban cuando alguna tropezaba. No había caos, había reglas implícitas. Esteban notó el cambio de postura en los visitantes. La rigidez inicial se aflojaba, aunque nadie lo decía en voz alta. Cuando una de las niñas se ensució más de lo habitual y dejó huellas de barro dentro de la casa, Esteban sintió el viejo impulso subirle por el pecho. Cerró los ojos un segundo. Respiró. Caminó hasta la cocina, tomó un trapo y limpió lo necesario sin levantar la voz. La niña lo miró, sorprendida. Luego sonrió. Fue una sonrisa breve, luminosa. Clara sintió que algo se afirmaba. ¿Siempre es así?, preguntó uno de los funcionarios. Siempre, respondió Esteban. No perfecto, pero honesto. La respuesta quedó flotando, sencilla y firme. Pidieron hablar con las niñas por separado, de forma no verbal. Dibujos, gestos, elección de colores. Clara se tensó. Sabía que la separación podía activar viejos miedos. Esteban intervino con calma. «Lo haremos aquí, a la vista», dijo. «Ellas deciden cuánto acercarse». Los evaluadores aceptaron. Las niñas participaron a su ritmo. Eligieron colores, señalaron figuras, se acercaron y se alejaron cuando lo necesitaron. No hubo crisis. No hubo retraimiento. La trabajadora social levantó la vista varias veces, sorprendida por la autonomía silenciosa que mostraban. «Se sienten seguras», murmuró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Clara bajó la cabeza, aliviada. Esteban sintió que el aire volvía a sus pulmones. No era una absolución, pero era un reconocimiento real. Al finalizar, los evaluadores se retiraron con promesas de informe y plazos. No hubo amenazas ni advertencias. Solo una frase antes de irse. «Lo que vimos hoy no se improvisa». Esteban cerró la puerta con cuidado, como quien guarda algo frágil. Esa noche, mientras las niñas dormían y Clara ordenaba en silencio, Esteban se quedó mirando el patio, aún marcado por la tormenta pasada. Sabía que la evaluación no era el final. Faltaba el dictamen, faltaba la decisión. Y sobre todo,
Faltaba demostrar que ese cambio no dependía de observadores, sino de convicciones que debían sostenerse incluso cuando nadie estuviera allí para mirar. El informe llegó una semana después, en un sobre grueso que Esteban sostuvo varios minutos antes de abrir. No era miedo lo que sentía, sino la certeza de que nada volvería a ser igual después de leerlo. Clara estaba en la cocina con las niñas, preparando pan casero. El olor llenaba la casa de una calma engañosa. Esteban respiró hondo y rompió el sello, como quien acepta que algunas verdades no se pueden postergar. El documento reconocía avances claros: estabilidad emocional, vínculos seguros, ausencia de señales de negligencia. Esteban sintió alivio, hasta que llegó al último apartado. Condición recomendada: supervisión externa periódica y reubicación del espacio de juego, para evitar contacto frecuente con tierra y barro dentro del hogar. Esteban cerró los ojos. No era una prohibición total, pero sí un retroceso simbólico, volver a limpiar lo que había sanado. Clara leyó el informe en silencio. No se enojó, no discutió. «Esto las va a confundir», dijo finalmente. «Van a sentir que algo que las hizo sentir seguras ahora está mal». Esteban lo sabía. Esa condición no hablaba de riesgo real, hablaba de incomodidad ajena frente a lo que no se controla. Esa noche, Esteban no durmió. Caminó por la casa, viendo las marcas que aún quedaban en el suelo, los dibujos hechos con palitos en el patio, los juguetes improvisados. Recordó la tormenta, el barro, el miedo. Recordó también las risas silenciosas que habían vuelto después. Entendió que aceptar esa condición significaba volver a priorizar apariencias sobre bienestar. «Si aceptamos, nos quedamos», dijo Clara con honestidad. «Si no, puede que nos vayamos». No era una amenaza, era una realidad. Esteban sintió el peso de la decisión caerle encima. Podía ceder un poco y asegurar estabilidad legal, o sostener lo que había aprendido y arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, Esteban llamó a su abogado y pidió una reunión con los evaluadores. No para confrontar, sino para aclarar. «La tierra no es abandono», dijo. «Es el espacio donde mis hijas aprendieron a confiar». Hubo silencio al otro lado. «Entendemos su postura», respondieron, «pero hay lineamientos». «Entonces revisen los lineamientos», contestó Esteban. «No a mis hijas». Clara observó esa conversación desde la puerta. No intervino. Por primera vez, no sintió que tuviera que defender sola lo que creía correcto. Esteban estaba dispuesto a incomodar a otros para no volver a dañarlas. Ese mismo día, Esteban llevó a las niñas al patio y se sentó con ellas en el suelo. No explicó nada. Dibujó círculos en la tierra. Dejó que se ensuciaran las manos. Las niñas lo miraron, sorprendidas y aliviadas. Clara entendió el mensaje. Pasara lo que pasara, él no iba a retroceder. Al atardecer llegó una respuesta parcial. Revisarían la condición, pero el proceso se extendería. Nada estaba garantizado. Esteban colgó con el pecho apretado, pero con una paz nueva. Había elegido con claridad. Esa noche, Clara abrazó a sus hijas más fuerte de lo habitual. Esteban observó la escena sabiendo que el informe no era el final, sino el umbral del último desafío. Porque ahora que había desafiado el sistema, debía estar dispuesto a enfrentar las consecuencias, incluso si eso significaba perder lo que más amaba para no traicionarlo de nuevo. La respuesta del sistema llegó más rápido de lo esperado, y con un tono que no dejaba lugar a malentendidos. No aceptaban la revisión inmediata de la condición y proponían una alternativa provisional, supervisión semanal y la posibilidad de reubicar temporalmente a las niñas si no se cumplían los lineamientos sugeridos. Esteban leyó el correo en silencio, sintiendo cómo el estómago se le contraía. Aquello ya no era una recomendación,
Era una amenaza disfrazada de procedimiento. El abogado fue claro. Si insistes en desafiar la condición, pueden escalar el caso. Esteban apretó la mandíbula. ¿Escalar cómo? Con medidas que no vas a querer, respondió. Por primera vez desde la tormenta, Esteban sintió miedo real, no por él, por ellas. Clara escuchó la conversación desde el pasillo. No necesitó oír detalles para entender. Esa noche preparó una mochila pequeña con ropa esencial. No lloró, no se apresuró. Era un gesto aprendido tras años de inestabilidad. Estar lista para proteger cuando el suelo vuelve a temblar. No quiero que vuelvan a vivir con miedo, dijo Clara con voz firme. Si tengo que irme para evitarlo, lo haré. Esteban la miró, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. No es justo, respondió. Nada de esto lo es. Lo sé, dijo ella, pero ellas no pueden pagar el precio de una pelea de adultos. Esa madrugada, Esteban caminó por el rancho en silencio. Pensó en su padre, en la herencia del lugar, en cómo había aprendido que ceder era sinónimo de debilidad. Recordó también la noche de la tormenta, cuando ceder al barro había sido la única forma de salvarlas. Comprendió que la fortaleza no siempre está en resistir. A veces está en elegir qué batalla vale la pena. Al amanecer, Esteban tomó una decisión que jamás había imaginado. Llamó al abogado y habló de algo distinto, de custodia compartida, de tutela legal, de asumir públicamente una responsabilidad que cambiaría su vida para siempre. No era un movimiento estratégico, era una declaración de principios. Clara lo miró incrédula cuando se lo dijo. Eso te pondrá en el centro del conflicto, advirtió. Lo sé, respondió Esteban. Y por eso funciona. Si el sistema quería responsables claros, él estaba dispuesto a hacerlo. Ese día, Esteban se sentó con las niñas en el patio y les mostró, con gestos simples, que nadie se iba. Dibujó un círculo grande en la tierra y los colocó a todos dentro. Las niñas se miraron entre sí y luego lo miraron a él. Una de ellas sonrió, otra tomó su mano. El mensaje había llegado. Por la tarde, el abogado confirmó que la propuesta abriría un proceso largo y complejo, pero viable. No había garantías, solo exposición, responsabilidad y riesgo. Esteban asintió. Por primera vez, no buscaba garantías, buscaba coherencia. Esa noche, Clara deshizo la mochila sin decir palabra. Esteban observó el gesto con el corazón apretado. Sabía que la decisión extrema no traería paz inmediata, traería batalla. Y entendió que el último tramo de ese camino exigiría algo aún más difícil que enfrentarse al sistema, exponerse por completo, sin máscaras, para demostrar que el amor verdadero no retrocede cuando lo ponen a prueba. La decisión de Esteban no tardó en hacerse pública, no porque él lo buscara, sino porque cualquier movimiento que desafía al sistema termina expuesto. Su abogado le advirtió que el proceso de tutela sería observado con lupa y que su nombre, conocido en círculos empresariales, comenzaría a circular con interpretaciones contradictorias. Esteban aceptó el riesgo sin dudar. Ya no podía proteger a medias. Si había elegido quedarse, debía hacerlo con el cuerpo entero. Las llamadas comenzaron a llegar de todos lados. Socios preocupados, conocidos curiosos, familiares indignados. Algunos lo acusaban de locura, otros de irresponsabilidad. «¿Vas a arruinar tu reputación por una empleada?», le dijeron. Esteban colgó sin responder. Por primera vez, la reputación le importaba menos que la coherencia. El silencio que eligió fue más firme que cualquier explicación. Clara también sintió el impacto. Miradas nuevas en el pueblo, comentarios a media voz, preguntas incómodas. No estaba acostumbrada a ese tipo de exposición. Ella había vivido siempre en los márgenes, invisibles. Ahora, su vida estaba siendo observada, juzgada, diseccionada.
Aun así, cada noche, al ver a sus hijas dormir tranquilas, encontraba fuerzas para seguir. Una tarde, Esteban se sentó con Clara en el porche. «Si quieres irte ahora», dijo, «nadie podría reprochártelo». Clara negó con la cabeza. «No me quedo por ti», respondió. «Me quedo porque ellas, por primera vez, no tienen miedo». Esteban sintió un nudo en la garganta. Entendió que esa mujer no estaba allí por gratitud, sino por convicción. Las niñas percibieron el cambio. Había más visitas, más conversaciones tensas, más miradas largas. Una de ellas empezó a despertarse de noche. Clara la calmaba con caricias y dibujos en el aire. Esteban observaba desde la puerta, entendiendo que su decisión, aunque correcta, también removía viejos temores. Proteger no significaba evitar el dolor, sino acompañarlo. Días después, Esteban recibió una carta inesperada, una invitación a declarar en una instancia previa al proceso formal. No era una amenaza directa, pero sí un recordatorio de que el pasado no desaparece cuando uno decide cambiar. Esteban recordó cuántas veces había impuesto su voluntad sin escuchar. Esta vez tendría que demostrar que el hombre que estaba frente al sistema ya no era el mismo. En esa instancia habló sin adornos. No negó su obsesión por el orden ni su error al echar a Clara. «Me equivoqué», dijo, «y corregirlo me costó más que mantenerlo». Algunos bajaron la mirada, otros tomaron nota. No hubo aplausos, pero hubo algo más valioso: atención real. Esa noche, Esteban volvió al rancho exhausto. Las niñas lo recibieron con dibujos hechos en tierra seca, un círculo grande, 6 figuras dentro, un sol arriba. Clara lo miró en silencio. No hacía falta decir nada. El mensaje estaba claro. Ellas ya lo habían elegido. Esteban colgó el dibujo en la pared, sin limpiarlo, sin enmarcarlo. Lo dejó tal como estaba. Comprendió que ese gesto simple decía más que cualquier documento legal. No sabía cómo terminaría el proceso, pero sabía que ya no volvería a esconderse detrás de normas que no protegen. Al acostarse, Esteban recibió un último mensaje del abogado. «Mañana puede definirse todo». Apagó el teléfono y miró el techo, con el corazón acelerado. Sabía que el día siguiente decidiría no solo el futuro legal de las niñas, sino si el mundo estaba dispuesto a aceptar que el amor verdadero, a veces, nace precisamente donde el orden se rompe. La mañana decisiva amaneció silenciosa, como si el mundo contuviera el aliento. Esteban se levantó antes que todos y caminó por el rancho con pasos lentos. Vio las marcas del barro secas en el patio, los juguetes improvisados, el dibujo colgado en la pared. Cada huella contaba una historia distinta a la que había defendido durante años. Ya no buscaba que todo estuviera en orden, buscaba que todo estuviera vivo. Clara despertó a las niñas con suavidad. No explicó nada. No hacía falta. Les puso ropa cómoda y dejó que llevaran tierra en los bolsillos, pequeños tesoros que las calmaban. Esteban las miró y sonrió con nervios contenidos. Sabía que, pasara lo que pasara ese día, nada podría borrar lo que habían construido juntos. La resolución llegó al mediodía. El abogado llamó con la voz tensa y luego clara. El proceso de tutela avanzaría favorablemente. No sin condiciones, no sin seguimiento, pero con un reconocimiento explícito. El entorno era seguro, los vínculos eran genuinos y el bienestar de las niñas estaba por encima de la incomodidad de otros. Esteban cerró los ojos. No gritó, no celebró, simplemente respiró. Clara escuchó en silencio. Cuando Esteban colgó, ella no sonrió de inmediato. Se acercó a sus hijas y las abrazó una por una, como si necesitara asegurarse de que todo era real. Las niñas la rodearon con los brazos y, por primera vez, se permitieron reír sin mirar alrededor. La risa no hacía ruido, pero llenaba la casa. Esteban se acercó despacio. «Gracias por no irte»,
dijo, con la voz quebrada. Clara lo miró con serenidad. Gracias por no volver atrás, respondió. No hubo promesas grandilocuentes, solo un acuerdo silencioso de seguir eligiendo bien, incluso cuando fuera incómodo. Esa tarde, Esteban hizo algo que nadie esperaba. Tomó una pala y comenzó a remover un espacio del patio para convertirlo en un área de juego permanente. No lo llamó zona controlada. No puso reglas escritas, solo delimitó un lugar donde la tierra sería bienvenida. Clara observó desde el porche con una sonrisa suave. El cambio ya no era discurso, era acción. Esteban entendió entonces la lección más difícil de su vida. El dinero puede comprar silencio, pero no confianza. El orden puede dar apariencia de seguridad, pero no amor. Para amar de verdad, a veces hay que ensuciarse las manos, aceptar el caos y quedarse cuando sería más fácil expulsar. Las niñas jugaron hasta el atardecer, dibujaron círculos, caminos y figuras que solo ellas entendían. Esteban se sentó en el suelo con ellas, sin miedo al barro. Clara cantó bajito. El rancho, por primera vez en años, no parecía una casa perfecta. Parecía